Vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4. Está antes del libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento. Y el título que le puse a este mensaje es que la unidad proviene de Dios. ¿Lo podemos decir? La unidad proviene de Dios. A ver, con un poquito más de gana. La unidad proviene de Dios. Así que si el Señor nos da ejemplo de unidad, porque la triunidad está formada por el Padre, ¿quién más? El Hijo y el Espíritu Santo. El Señor nos da ejemplo de unidad. La Trinidad, la triunidad, o Dios Trino, nos está dando el ejemplo que se puede trabajar en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que está aquí con nosotros hoy y va a estar hasta el último día, hasta la venida de Cristo, es el Espíritu Santo, que nunca nos va a dejar solo. Dígale que está al lado suyo. El Espíritu Santo nunca te va a dejar solo. Tenga presente que usted se va a La Quiaca, el Señor va con usted. Usted va a la Patagonia o se va el día de mañana a trabajar a China, donde sea, el Señor está ahí. Amén. El Señor nunca te va a soltar. Si vos te agarrás de las promesas del Señor, te agarrás de la palabra del Señor tal cual como el Señor te pide, el Señor nunca te va a soltar. Siempre te va a acompañar en todo instante. No quiere decir que no vamos a pasar adversidad. Que va a ir todo color de rosa. Vieron que las rosas son lindas, pero tiene espinas. Nosotros tenemos alguien en quien confiar en el momento de adversidad. Bueno, la unidad proviene de Dios, es el tema que quiero tocar esta mañana. Más de 4 horas no voy a hablar. Poquito, cortito. Voy a tratar de ser breve. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Este capítulo le aconsejo, lean todo el capítulo. Los que tienen Biblia o los que tienen la Biblia en el celular, lean todo el capítulo, tarea para el hogar, en la casa. Muy bien, dice en mi Biblia el título, la unidad del Espíritu. Y mire dónde estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hermanos de Filipo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repito el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, gracias por esta palabra. Leída en esta mañana, que ya por sí sola leerla ya está hablando a nuestros corazones. Está hablando a nuestras vidas. Está hablando a cada conciencia, a cada corazón. Señor, esta palabra nos eleva en la vida. Nos lleva a ver la vida diferente. Sabemos que sin Cristo vivimos una vida sin esperanza. Sin Cristo vivimos una vida vacía. Sin Cristo vivimos una vida sin una guía espiritual. Pero gracias, Señor, por esta palabra que un día llegó a nuestros corazones y nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos ayuda a vivir día a día. Bendigo cada corazón y cada vida, Señor. Si hay algún pensamiento, algo que te quiere sacar de la presencia de Dios, lo llevo cautivo a la cruz de Jesucristo. Y declaro una bendición grande para cada vida y para cada corazón. Gloria a Dios. Amén. Bien, para los que están escribiendo, anotando, la unidad proviene de parte de Dios. Este pasaje nos anima a nosotros a guardar la unidad. Fíjese que en ninguna parte de la Biblia encontramos que tenemos que buscar la unidad, sino que tenemos que guardarla. Porque si vos estás en Cristo
y yo estoy en Cristo, ya estamos en una unidad toda la iglesia del Señor. Amén. Con hermanos de otra iglesia, con hermanos de otras naciones, con hermanos de otros países. Si estamos en Cristo, ya estamos en unidad. No tengo que buscar la unidad, sino que tengo que guardarla. Amén. ¿Lo podemos decir? A ver, los varones conmigo, a ver. Me parece que los varones son los que quieren estar más unidos, o las mujeres. ¿Varones o mujeres? Quieren estar cada vez más unidos. Vamos los varones conmigo. Tengo que guardar la unidad. Varones, primero en la casa. Y después en todo lugar donde Dios nos lleve. Trabajo, iglesia, célula, universidad, donde el Señor te dice, buscar la unidad. A ver las chicas, las hermanas, tengo que guardar la unidad. No hay que buscarla, no hay que trabajar para buscar la unidad con nadie. Tengo que guardar si estamos en Cristo. Y si vos estás rodeado de personas que no están en Cristo durante el día, vos tenés que ser una influencia para que esa persona, ese compañero, ese amigo, ese vecino, venga a Cristo y haya una unidad en el Señor. ¿Amén? Muy bien. No se puede guardar algo que no existe. Anote eso. No se puede guardar algo que no existe. Hay cantidad de hogares y familias que no hay unidad familiar. Que no hay unidad familiar. Uno patea para allá, y el otro patea para allá, y el otro para allá. Si son 4, quizás para 4 lugares diferentes. Qué difícil en la familia estar unido. ¿Qué comemos hoy? Bueno, uno dice una cosa, otro otra cosa, los chicos dicen otra cosa. Hermanos, el Señor te invita en esta mañana a vos y a mí a que podamos ser influencia en nuestra familia para tener una familia unida en Cristo Jesús. No se puede guardar algo que no existe. Si no hay unidad en una familia cristiana, tengo que trabajar para eso. Cada uno que está en Cristo Jesús, tenemos que guardar esa unidad que el Señor ya nos dio. Ya nos dio. Amén. Por eso es lo que dice el apóstol acá con mucha claridad. En el tercer versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a leerlo en el lenguaje viviente para que ustedes vean cómo está un poquito más amplio esta palabra. La Biblia en lenguaje viviente dice así lo siguiente: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y alzados y enlazados mediante la paz. Repito de vuelta. Hagan todos lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Es decir, el único que da paz en una vida es el Señor. Amén. Si no hay paz en un corazón, cuesta muchísimo poder estar en una relación de amor y de unidad familiar. Hermano, todo arranca en la familia. Si nosotros andamos bien familiarmente, y todas las familias que se reúnen en todas las iglesias habido y por haber, todas las iglesias van a estar guardando la unidad en el Espíritu. Amén. Tengo que bendecir a mi familia todos los días del año. Vivimos en una sociedad que está enferma. Una sociedad con mucha problemática social, acá en Argentina y en el mundo entero. No es solamente en el contexto donde nosotros vivimos, sino que vivimos en una sociedad muy enferma. Gente que está teniendo diferentes hábitos y conceptos de vida totalmente alejados de los principios de Dios. Alejado de la palabra de Dios. Por eso que la sociedad está como está. La sociedad está como está porque están alejados del Señor. Y esto yo lo compartí en un momento, y quizá ustedes lo habrán escuchado también.
Pero el evangelista Carlos Anacondia recibió a una mujer en una campaña que quería hablar a toda costa con él. Quería hablar. Había miles de personas, pero quería que la atiendan a ella. Miles de personas, pero ella quería hablar. Bueno, tanto que insistió, digo, bueno, vamos a atenderla. Entonces le dice al evangelista, mi esposo en la cárcel, mis hijos en la droga. ¿Por qué? Quería que el evangelista tenga no sé, una bola de cristal ahí para decirle, ¿cuál era la respuesta? Y fue simple, fue claro. Porque le dieron la espalda a Dios. Porque le dieron la espalda a Dios, pasa esto. Si no, no pasaría. Si estarían en Cristo, esto no pasaría. Se quebró, lloró, aceptó a Cristo, empezó a partir de ahí una vida nueva con Cristo Jesús. Hermano, toda la sociedad cada vez va a vivir en mayor problemáticas, en mayores situaciones que la misma familia le va a costar muchísimo poder salir de eso, porque no van a la fuente, no van a los principios que Dios ya estableció. El Señor ya estableció principios para que el hombre y la mujer viva bendecido, viva en paz. Pero si no hay paz en el corazón, no se puede armonizar algo en una familia. Mira lo que dice el salmista, como 1000 años antes de Cristo. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. No es solamente estar juntos, sino estar en buena armonía. No es fácil porque somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Pero se puede en Cristo Jesús vivir en armonía. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo podemos decir? ¿Se puede vivir en Cristo Jesús en armonía? Muy bien. Hermanos, estar juntos no quiere decir que las cosas anden bien. Tenía un familiar mío que estaba trabajando en una casa de familia y vivía nada más que 2 personas. 2 personas, 2 profesionales, con una hermosa casa, acá en Quilmes. Y a la mañana cuando él llegaba a trabajar, por confianza le daban la llave, se quedaba a trabajar todo el día, ahí. ¿Sabe qué pasó? Se encontraba todas las mañanas con el mismo panorama. Una pared divisoria acá, para este lado una cocina, para este lado un comedor. Uno desayunaba de este lado y otro desayunaba de este lado. Uno subía a un coche, se iba al trabajo, el otro subía al coche, todas las mañanas lo mismo. Vivían bajo el mismo techo, pero incomunicados. Yo la semana pasada hablé sobre comunicación. Vivían incomunicados. Es, hermano, difícil poder vivir así. Meses, años. Pero qué diferente cuando llega la paz de Cristo. Porque llega la paz de Cristo a un corazón. Y puede contagiar el otro corazón. Y cambia totalmente la relación de familia. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto creen esto? Cuando llega Cristo, Cristo cambia todo. Llega el Señor, cambia todo. Y este pasaje de la unidad, no solamente, hermanos, es para que tengamos en cuenta el tema familiar, sino todos los ámbitos donde nosotros nos estamos viendo. Los hogares están divididos, las familias están divididas, la unidad no es teórica, sino que es práctica. Hay cantidad de hogares divididos, cantidad de familias divididas, pero tiene que llegar Cristo Jesús a través tuyo, a través de alguien, para que la familia empiece a armonizar y estar en una verdadera unidad como el Señor quiere. Amén. Pregunto a los que están acá, ¿cuántos ya han encontrado la paz en el Señor y han visto la unidad en la familia? ¿Cuántos lo han encontrado? Levante bien la mano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La bendición del Señor no se corta, al contrario, va pasando de generación en generación. La sociedad tiene conceptos trastornados. Vivimos una sociedad muy enferma y el remedio para la sociedad es el Señor. ¿Lo podemos decir? El remedio para la sociedad es el Señor Jesucristo. Hay con un poquito más de gana. El remedio para la sociedad es el Señor
Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué será que a través de la Biblia el Señor hace énfasis permanentemente en cuanto a la unidad? Porque encontramos ya desde el principio de la creación que el Señor instituyó la familia, y de ahí en adelante encontramos en casi toda la Biblia, que esto el Señor lo busca a través de cada generación y en cada etapa de la vida, que haya una unidad familiar. Porque se puede alcanzar con la presencia del Señor. Amén. Se puede alcanzar con la presencia del Señor. Ahora voy a hacer un énfasis a la importancia de que la presencia del Señor esté en cada uno de nosotros. Para poder ganar y preservar la unidad, tiene que haber tres cosas. Y lo encontramos en el versículo 2. Primero dice, humildad, paciencia y soportarse. Unidad, ser paciente y soportarse. Las tres cosas encontramos en el versículo 2. Para poder guardar la unidad, tiene que haber humildad. Ejemplo de humildad, mire siempre al Señor. Amén. Ejemplo de humildad, siempre mire a Cristo. No, pero fulano me falló. Mirá a Cristo. Mirá al Señor. Ejemplo de unidad, de humildad. Dice la palabra de Dios que el Señor atiende ¿a quién? Al humilde, y al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Que se lleva a todo el mundo por delante, el Señor lo mira, atiende al humilde. Amén. Dice que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será levantado. Gloria a Dios. Ser paciente. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y sigue así con diferentes características. Uno de los frutos del Espíritu, hermanos, es ser paciente. En el tiempo que estamos viviendo no es fácil. No es fácil. Pero el cristiano, como siempre repetimos acá en la iglesia, el cristiano, la cristiana, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que hacer la diferencia donde está. Sea paciente. Cuídese antes de largar una palabra media rara. Porque en la calle y en lugares donde estamos haciendo trámites, no puede pasar, hermano, que la impaciencia nos pasa por arriba. Y podemos... Sí, es cierto que muchas veces tenemos ganas de embocar a más de uno. Pero qué bueno que el Señor se encargue, no nosotros. Y lo tercero, soportarse. ¿Sabe que estuve viendo en la Biblia? Que el Señor, Pablo, cuando le escribe a los Efesios, habla de soportarse. Cuando le escribe a los Gálatas, habla de soportarse. Cuando le escribe a los Colosenses también, y en las cartas de Timoteo también habla de soportarse. Así que no es algo de ahora. No es algo de ahora. Ya en ese tiempo había también cosas que podían afectar la vida, el carácter de los cristianos. Soportarse unos a otros. Al único que no tenemos que soportar es al enemigo. Use la autoridad que Dios le dio y rechácelo en el nombre de Jesús. Amén. Échelo fuera de la casa, échelo fuera del trabajo, échelo fuera de cualquier situación que usted se da cuenta que el enemigo está usando a una persona. Amén o no amén. Ahora, mi hermano tengo que soportarlo. Al que está en Cristo tengo que soportarlo. Tenga el carácter que tenga. Si el Señor está trabajando en el corazón, es nuevo y está trabajando en el corazón de él, tengo que soportarlo. La versión viviente dice tolerar. Ser un poco más tolerante. Soportar es tolerar al otro. Algunos dicen, a este no lo aguanto más. Tengo ganas de mandarlo a la presencia del Señor antes que el Señor lo llame. Tenemos que ser un poquito más tolerantes. Hermanos, con nosotros otros han sido tolerantes. Y muchas veces han sido tan tolerantes con nosotros que
por gracia y misericordia de Dios todavía estamos acá. Y nosotros muchas veces nos cuesta ser tolerante con otro, aguantar a alguien por alguna situación especial. En el contexto que estamos viviendo, tenemos que poner en práctica esto porque nos sirve para todo. Para poder guardar la unidad, a ver si lo podemos decir todos juntos, para poder guardar la unidad, tengo que ser humilde, tengo que ser paciente, tengo que soportar a otros. ¿Es fácil? No. Pero en Cristo se puede hacer. Amén. Esto que te sirva para la familia, que te sirva para el trabajo, que te sirva para todo lado donde te estás moviendo. La unidad en Cristo es algo que debemos lograr. La unidad en Cristo, disculpe, no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer. Si Cristo está en mi vida, tengo que reconocer que ya estoy unido a mi hermano que está en Cristo. Amén. Unido a mi hermana que está en Cristo. Unido a otro siervo de Dios que está en diferentes países sirviendo al Señor. Hermanos, mientras que nosotros estamos acá sirviendo al Señor en nuestro contexto, en Quilmes, La Cañada, en el mejor barrio de toda la zona sur, hay otros que están sirviendo al Señor en otros contextos, totalmente diferentes a los nuestros. Cuando estuvimos hace unos días en la cumbre de la Iglesia de Dios ahí en Mar del Plata, contaba un hermano de Honduras el tema de las maras, las pandillas, las muertes que hay en las calles. No es fácil para la iglesia entrar en un lugar donde ni la policía entra, ni la policía, ni la autoridad puede entrar. Están armados de tal forma. Hermano, ¿sabe qué es eso? Es cuando el diablo toma posesión de un barrio o de una ciudad. Cuando hay un principado sobre una ciudad y entra a hacer estrago en los hogares y en todos lados. Usted y yo somos responsables para que en este barrio y en ningún barrio donde nos toca llevar la palabra de Dios haya más maldad. Si usted extiende el reino de Dios, si yo extiendo el reino de Dios, a esta generación en la que viene, hermanos, vamos a ganar tanta gente para el Señor que no va a haber gente que se va a meter en lo malo. ¿Amén o no amén? Decirle que está lo tuyo, vos sos responsable de evangelizar a los que están cerca tuyo. Amén, ahora dígalo en fe, vamos. Sos responsable de evangelizar a los que están cerca tuyo. No nos va a pedir cuenta el Señor por los hermanos que están en la China o por los inconversos de China. Nos va a pedir cuenta el Señor por los que están a nuestro alrededor. Para que nosotros podamos ser un portavoz de la voz del Señor. Como dice Alejandro del Bosque en la canción de él, le dice, ser portador de tu gloria. Ser portador. Nosotros podamos ser vocero de Dios. Podamos exaltar a Cristo. No podemos producirla ni fomentarla, solamente podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios. Si está Dios presente, si está la presencia de Dios en nuestros hogares, va a haber unidad. Amén. Si sacamos la presencia de Dios de los hogares, va a costar muchísimo la unidad. Dele lugar al Señor que le corresponde. Amén. La presencia de Dios, mire, Moisés la pasó, bien brava. Pero el Señor le dijo, mi presencia va a ir contigo. A donde vos vayas, voy a estar yo. Amén. Dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Si estamos en la presencia de Dios en nuestro hogar, tiene que haber gozo, tiene que haber paz. Si estamos en la presencia de Dios en la célula, en la comunidad, donde sea, tiene que haber gozo, tiene que haber paz. Si sacamos al Señor de escena, estamos perdidos. Si sacamos al Señor de la escena que le corresponde, hermanos, esto es un caos. ¿Sabe una cosa? El cristiano verdadero es el único que tiene una palabra de esperanza para este mundo. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? El cristiano verdadero es el único que tiene una esperanza, una palabra de esperanza. Ningún gobierno que pasó, ni el que está ni los que van a venir, nadie tiene palabra de esperanza. Cero pobreza. Mentira.
Dice la Biblia, siempre van a tener a los pobres con ustedes. Así que cualquier gobierno que venga, cero pobreza. Mentira. Nos han mentido toda la vida. La palabra de Dios no miente. Levante su Biblia. Levante la palabra de Dios. Como regla de fe. La palabra de Dios no miente. Diga junto conmigo, la palabra de Dios no miente. De vuelta, la palabra de Dios no miente. No se deje de llevar por todas las mentiras y por todas las verduras que dice por allá afuera. Crea la palabra de Dios. No, pero me dijeron, pero esto, por aquello. Y se van detrás de cualquiera menos de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué ignorancia! Hermano, lo peor que podemos ver en este tiempo, teniendo tanta palabra de Dios, que una persona ignore los principios de Dios. El que está en Cristo no ignora la palabra de Dios. Y me gusta un pasaje del apóstol Pablo, porque Pablo dice, hablando del enemigo de nuestras almas, ¿sabe qué dice? No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones del diablo, porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Así que día a día busque de conocer más la palabra de Dios, para no caer en ninguna maquinación, en ninguna manipulación. ¿Cuántas cosas que el diablo está trabajando, está entretejiendo para que usted y yo caigamos? Pero use sabiduría de Dios y palabra de Dios para rechazar toda obra diabólica que viene contra usted, contra la familia, contra la obra de Dios. No ignoramos sus maquinaciones. ¡Qué tremendo! Toda obra diabólica cae ante la presencia de Dios cuando un hijo de Dios cree en la palabra. ¿Amén? Cuando un hijo de Dios cree en la palabra de Dios. Repito, no podemos producirla a la unidad, ni fomentarla, solamente podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Si está la presencia de Dios en tu hogar, en mi hogar, en la iglesia, en la familia, el diablo se tiene que mandar a mudar. ¿Amén? ¿Cuánto creen esto? Si está el Señor, el diablo se tiene que mandar a mudar, hermanos. Por más pai, mai y todas las habidas y por haber. Se quebranta todo en el nombre de Jesús, se manda a mudar. Amén. Llegá vos a un lugar, todo demonio se tiene que mandar a mudar. Está la presencia de Dios sobre tu vida. Quiero que sepa que el Señor está con vos en todo lugar. Me tocó ir a ver a una persona que estaba en terapia intensiva en una oportunidad y yo, como es terapia, le da un horario de tal hora a tal hora y había varios familiares y la persona que me llamó me dijo, no, entre usted primero. Y resulta de que yo estaba, bueno, me pusieron ahí un camisolín, un barbijo, etcétera, etcétera. Y de repente yo estaba ahí, por orar por la persona, entra otra persona vestida igual como yo, así, y estuvo 2 segundos y se mandó a mudar. Yo no sabía quién era. Oro por la persona que estaba ahí delicada de salud y salgo. Y cuando salgo al pasillo de la clínica, me dice este familiar que me llamó, ¿viste que entró otra persona? Sí. Ah, un hermano mío trajo un brujo para que, no sé si orar o qué, a este ser querido que estaba ahí. No duró 2 minutos. No, ¿qué 2 minutos? Ni 1 minuto. Llegó a la terapia y salió de vuelta. ¿A quién vio? No sé. Pero que estaba la presencia de Dios, no tengo duda. Estaba la presencia de Dios. A orar, aplaude al Señor, vamos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Claro, está eso. Vos querés bendecir a un familiar y otro que no está en Cristo, trae a cualquiera. En vez de bendecirlo, perjudica mal a la persona y a la familia. Porque todo eso trae después consecuencia. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor a Moisés. Y el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo.
¿Cuántos creen que en la presencia de Dios hay gozo? ¿Quiere que en su casa esté la paz de Cristo? Amén. ¿Quiere que en su casa esté el amor del Señor? ¿Esté el gozo del Espíritu Santo?